Hola, mi nombre es Abraham Yagurem y con mis compañeros Leonel Rodríguez, Antonio Figuera, Kevin González y Daniel Yagurem les vamos a hablar sobre lo que son los análisis de orina, las alteraciones, sus valores, lo que es una sonda vesical, los tipos de sonda vesical, lo que es el recogido de muestra y sus tipos, los cuidados de enfermería que se dan, el lavado vesical y diferentes diagnósticos que se pueden llegar a dar a nivel de enfermería, obviamente. Primeramente tenemos que saber que la orina es producida en los riñones. Esta va de los riñones por los conductos urinarios y se almacena en la vejiga. Una vez llenado este almacenamiento que va en la vejiga, es expulsado por la uretra. Un análisis de orina es una prueba que se le realiza, valga la redundancia, a la orina para determinar y controlar los diferentes trastornos que esta posea, ya sea una infección a nivel de conductos urinarios, una enfermedad renal o para diagnosticar una posible diabetes. Al momento de realizar este análisis, uno como enfermero previamente puede ver si la orina tiene en su coloración lo que es desechos de sangre, porque bien sabemos que la orina se compone de 95% agua y 5% de desechos. Entonces se busca lo que es la densidad, la concentración, la expectoración, la cristalinidad también, el color y lo que son los olores. ¿Okay? El contenido de la harina químicamente va desde sus valores, en la que se evalúan los valores va lo que son los exámenes, el examen químico, donde se puede encontrar lo que son un nitrito en posición negativa, el pH que va de 4.6 a 8 o una medida media sería de 6, lo que son las proteínas que un día desechamos un 15 gramos de proteína por día, lo siento. La glucosa que debería aparecer negativo, las cetonas que va de 14 a 42 miligramos diluidos, perdón. Lo que es los pigmentos viriales, que también deberían aparecer negativamente, los urobiligiones, que van de 0.2 a 1 miligramos diluidos. Y también se evalúa la densidad, que estaba de 1.16 a 1.22. También se evalúan los sedimentos urinarios, donde podemos encontrar los leucocitos, los eritrocitos o glóbulos rojos o blancos, los cilindros y la cristalinidad. ¿Okay? Entonces, los leucocitos van de 0,5 por un campo de 40. Los hematíes van de 0 a 2 por un campo de 40. Los cilindros van hasta 2 hialinos por un campo de 10. Y los cristales básicamente varían bastante a lo que vendría a ser su valoración. Hay factores, ¿verdad?, que pueden alterar un examen de orina. Hay falsos positivos, que es presencia de ácido acróbico, un pH menor a 5, una presencia de nitrito y presencia de proteína y la densidad aumentada. También podemos encontrar la reversa, que es un falso positivo, que es básicamente un contaminante oxidante, como lo puede llegar a ser el hipocloritos. Un examen de orina también se puede alterar por medicamentos. También es bien sabido que también se puede alterar si una persona tiene una vida activa física. ¿A qué me refiero con esto? Si se le realizó un examen de orina a una persona que viene de hacer ejercicio, esta obviamente va a salir alterada. Y también sus condiciones hemodinámicas van a salir alteradas. ¿Por qué? Porque al realizar ejercicio el riñón se encuentra en movimiento y la mayor probabilidad que tenga al realizarse sus exámenes es que le salga una infección a nivel renal. Continuamos con... ¿Qué es una muestra? Directamente la muestra es la obtención de dicho material o dicho componente o dicha solución con el fin de hacerle y realizarles estudios para obtener la mayor información, para luego posteriormente cumplir o diagnosticar lo que viene siendo los componentes base de dicha muestra. Esto se podría clasificar en tres.
directamente la obtención natural, ya directamente sea el sudor, sea el semen, sea las heces o sea la orina. Directamente están las partes del laboratorio de fácil acceso, lo que vienen siendo los tejidos del sistema reproductor femenino, tanto masculino, las heridas expuestas o exámenes de recolección de muestra de nariz o garganta. También están las de laboratorio un poquito más invasivo, ya directamente esto tiene que ver con invadir ciertas partes del cuerpo, ya sea por lo menos una hematología. Okay, muestra de sangre, muestra de gases arteriales, muestra de médula ósea y también las biopsias a su vez. ¿Qué es una sonda vesical? Una sonda vesical es un instrumento que sirve para drenar y recolectar fácilmente orina de la vejiga. Una sonda vesical es un tubo muy fino que se utiliza para ayudar en la expulsión de la orina. La sonda se introduce en la uretra para llegar a la vejiga y así permite un drenaje continuo de la orina. ¿Cuándo se utilizan estas sondas vesicales y qué tipos existen? Los fines para los que se utilizan estas herramientas son variados. Pueden utilizarse como hemos detallados al principio para facilitar la expulsión de la orina, para controlar la diuresis, que es la cantidad de orina en un tiempo específico, tratar intra o prosperatorio en ciertas intervenciones quirúrgicas, en casos de escaras genitales se controla la higiene adecuada o para los tratamientos de enfermedades crónicas en las que hay dificultades para orinar. Las sondas vesicales se pueden encontrar en diferentes calibres, tanto para hombres como para mujeres. Hay tres principales sondas. La primera sonda permanente, la segunda sonda condón y la tercera autosondaje intermitente. La primera, sondas uretrales permanentes. Una sonda vesical permanente es una en la que permanece adentro de la vejiga. Usted puede usarla por un periodo corto o durante mucho tiempo. Para recolectar la orina, esta sonda se fija a una bolsa de drenaje. La bolsa tiene una válvula que puede abrirse para dejar que la orina salga. Algunas de estas bolsas se pueden amarrar a su pierna. Esto le permite llevarla por debajo de su ropa tranquilamente. Una sonda permanente se puede introducir en la vejiga de dos maneras. La primera, en la mayoría de los casos, la sonda se introduce a través de la uretra. Este es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera del cuerpo. Y la segunda es que algunas veces el proveedor introducirá una sonda en la vejiga a través de un agujero pequeño en el abdomen. Este se hace en el hospital o en el consultorio del proveedor. Una sonda permanente tiene un globo pequeño inflado en el extremo. Esto impide que dicha sonda se deslice fuera del cuerpo. Cuando es necesario quitar la sonda, este mismo globo, dicho anteriormente, se desinfla. Sondas condón. Las sondas condón pueden utilizarse en hombres con incontinencia. No se coloca una sonda dentro del pene. En lugar se coloca un dispositivo similar a un condón. Sobre la sonda va desde este dispositivo a una bolsa de drenaje. Esta sonda debe cambiarse todos los días. La segunda, sondas intermitentes. La tercera, usted podría usar una sonda intermitente cuando solo es necesario utilizarla algunas veces o si no desea usar una bolsa. Usted o su cuidador introducen la sonda para drenar la vejiga y luego la retiran. Esto puede hacerse una o varias veces al día. La frecuencia dependerá de la razón por la que necesite usar este método o de la cantidad de orina que necesite drenar. Ok, dicho anteriormente, ¿qué son las bolsas de drenaje? En la mayoría de los casos, una sonda se fija a una bolsa de drenaje. Mantenga la bolsa de drenaje más baja que la vejiga para que la orina no se devuelva hacia esta. Vacíe el dispositivo de drenaje cuando esté casi a la mitad y a la hora de dormir. Siempre lave sus manos con jabón y agua antes de vaciar o tocar la bolsa de drenaje. Antes de la inserción hay que realizar algunos puntos. Esto se realiza entre dos personas, recomendable. Un lavado de manos con solución hidroalcohólica, un uso de guantes no estériles en la limpieza y antisepsia del meato urinario. Lavado de genitales y desinfección de los mismos, para limpiar con agua y jabón la zona puriretral y aclarar. A aplicar clorohexidina acuosa de 0,5 menodosis. Conectar la sonda de la bolsa antes de la inserción, lubricar la punta de la sonda y, importante, un uso de guantes estériles. Eh, en la inserción de la sonda en mujeres, colocar en decúbito supino con las rodillas flexionadas en rotación externa, separar los labios e introducir suavemente la sonda hasta que de este mismo salga orina. Como vemos, podemos apreciar en la imagen. La técnica de inserción en hombres. Colocar en decúbito supino con las piernas separadas.
retirar el prepucio y colocar el pene en posición vertical. Introducir la sonda lentamente sin forzar la maniobra hasta notar cierta resistencia a la progresión de la misma. Colocar el pene en posición horizontal y seguir introduciendo suavemente la sonda hasta que salga la orina. Recolocar prepucio, introducir 10 de 12 milímetros de agua bidestilada para llenar el globo de la sonda. Fijación de la bolsa en la pierna del paciente si fuera necesario. Cambiar regularmente el punto de fijación para evitar erosiones. Situar la bolsa en el soporte por debajo del nivel de la vejiga. Un lavado de manos tras la retirada de los guantes con solución hidroalcohólica. Y después de todo esto, anotar en hoja de cuidados la fecha de inserción de la sonda, tipo, calibre e incidencias del sondaje. Y como podemos observar en la imagen, así es como tiene que estar. Ok, pasemos a la imagen. Como podemos ver en la imagen, hay un sondaje temporal y permanente en la mujer inflado de balón. Es el que hay que inflar el balón para que no se deslice. La otra imagen vemos sondaje intermitente en la mujer. Aplicación directa de lubricante urológico anestésico en el pene del hombre. En la otra podemos ver el sondaje temporal y permanente en el varón. Y en la última imagen, sondaje intermitente en el varón, sujeción del pene. Eso es como hay que ponerlo para poder hacer que el mismo sondaje entre fácilmente. Ok, algo muy importante, mantenimiento del sondaje. Un lavado higiénico de manos, uso de guantes no estériles, limpiar la zona de inserción con agua y jabón, aclarar y secar diariamente y siempre que sea necesario. Mover suavemente la sonda en sentido rotatorio para evitar adherencias. Asegurar que el tubo y la bolsa de drenaje no sobrehacen el nivel de la vejiga y la bolsa esté en su soporte sin que roce al suelo. Evitar la formación de acoceduras y reflujos en los casos de que sea imprescindible elevar la bolsa por encima del nivel de la vejiga. Pinzar la sonda evitando el trayecto del balón, evitar desconexiones, vaciar la bolsa colectora a demanda y asegurar que el dispositivo de vaciado no roce zonas contaminadas colocándolo en la ranura destinada a ello. Tras cualquier manipulación, retirada de guante y siempre un lavado de manos antes y después de tocar la sonda. Algunos puntos para la retirada y el cambio de la sonda. No se recomienda cambiar la sonda rutinariamente. El cambio está indicado en caso de malfunción. Es una presencia de cálculos, residuos, obstrucción y desconexión accidental. Valorar individualmente el cambio de casos o cabidurías o infección. Siempre que se cambie la sonda vesical, se debe cambiar siempre la bolsa colectora. Cuestionar diariamente las indicaciones de sondaje y su retirada. Retirar la sonda lo antes posible. No está demostrada la eficacia de los pinzamientos intermitentes previos a la retirada de la sonda. Desinflar el balón inmediatamente antes de la retirada, muy importante. Si existe dificultad, no forzar la salida. Antes y después de la retirada de la sonda, muy importante también el lavado de manos con solución hidroalcohólica. Algunas contraindicaciones: prostatitis aguda, estenosis significativa de la uretra, ruptura de la uretra, sospechar un traumatismo de pelvis, algunas complicaciones, lesión de la uretra, de la próstata o del esfínter de la vejiga, una infección. Buenos días, mi nombre es Leonel Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el lavado vesical. Primero comenzamos por los objetivos. El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para mantener la permeabilidad de la sonda vesical. Seguimos con la definición. El lavado vesical es un procedimiento mecánico que evita la obstrucción de la sonda vesical y permite la irrigación continua de la vejiga mediante un sistema cerrado de suero. Ahora, los procedimientos. Primero, siempre mantener nuestras precauciones. El lavado de manos va a ser uno de los procedimientos más importantes que tenemos que realizar. Después, colocarnos nuestros guantes y mascarilla. Comprobar que el paciente y la indicación del lavado son los establecidos en la prescripción médica. Evitar el lavado manual de la vejiga. Solo se realizará en enfermos que estén contraindicados la sustitución de la sonda vesical.
comprobar posibles alergias a los materiales que van a utilizar en este procedimiento, comprobar la solución del lavado prescrita, valorar las características del aparato genitourinario del paciente, valorar colaboración del paciente. En el caso de cirugía prostática, revisar la historia clínica del paciente para averiguar dónde tiene colocado el globo de la sonda. En caso de sospecha de traumatismo vesical, revisar la ubicación de la sonda también. Ahora, para resumir, la idea de este procedimiento es que siempre se mantenga la sonda vesical limpia, sin ninguna obstrucción, y buscamos es clarificar el líquido que va hacia la bolsa de la sonda. Este procedimiento básicamente debería ser rutinario, cada cierto tiempo aplicarlo al paciente. Ahora, a continuación, mostraré un video pequeño de qué se trata el lavado de la sonda. Ahí se mostrará el procedimiento y materiales a utilizar. Lavado vesical. Antes de realizar este procedimiento, revise la historia clínica del paciente para verificar la formulación. Corrobore los datos de identificación del paciente, preguntando por el nombre completo, identificación y edad. Verifique en la historia clínica el último registro de lavado vesical. Actúe solo bajo las instrucciones del médico. Explique el procedimiento a realizar al paciente y familiar o cuidador. Materiales: guantes de látex, jeringa punta catéter, solución para hacer el lavado vesical, agua estéril, gasas estériles, riñonera estéril, elementos de protección personal. La solución para el lavado debe estar a temperatura ambiente. Bolsa verde y roja para desechos. Lávese las manos, ver protocolo de lavado de manos. Es importante realizar un lavado externo de los genitales antes de realizar el procedimiento. Verifique y observe las características de la orina: cantidad, aspecto, color, olor. Evite la entrada de aire en la vejiga. Verifique si la sonda vesical está obstruida. Tenga listo el equipo de la siguiente manera. En la riñonera estéril ubique el agua estéril. Cámbiese los guantes. Póngase un par de guantes estériles. Conserve siempre su mano dominante estéril y la no dominante para manipular el material no estéril. Con la jeringa punta catéter tome 20 centímetros cúbicos de agua estéril. Desconecte la sonda de la bolsa de recolección. Recuerde tomar con la mano no dominante y gasas estériles la punta distal de la sonda. Con la aguja punta catéter introduzca el agua estéril necesaria, aproximadamente 20 centímetros cúbicos. Aspire la cantidad inyectada y deséchela en un recipiente. Lave hasta comprobar que el líquido refluye y la sonda quede totalmente permeable. Conecte la sonda nuevamente a la bolsa de drenaje. Observe que la cantidad de solución aspirada sea la misma que la inyectada. Si se encuentra resistencia durante la instilación y si no refluye el líquido, valore la posibilidad de cambiar la sonda. Finalmente, registre en la historia clínica la fecha, hora y descripción del procedimiento, colocando el nombre de la persona quien lo realiza. Vale, ¿qué procedimientos debemos seguir? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de atender a un paciente con lo que viene siendo un catéter vesical? Siempre tenemos que tener en cuenta, las fijaciones, los conductos, y si tenemos que dar a conocer la impermeabilización directamente de ese catéter. ¿Qué quiere decir con esto? Directamente tenemos que corroborar que no se creen lo que vienen siendo coágulos, ya sea agentes internos o externos que podrían obstruir con el flujo de líquidos. Tenemos que asegurarnos directamente que la bolsa esté a una altura prudente, que por ser centro de gravedad directamente los fluidos siempre vayan cayendo a la dirección deseada. Tenemos que corroborar siempre que en la bolsa esté bien fija, ya sea en la parte posterior de las piernas, o directamente colocarlo en las partes laterales de las piernas de una manera interna. Nosotros tenemos que siempre también tener en cuenta que eso es una zona genital
¿ok? Una zona privada, por ende, siempre la tenemos que tener bien cuidada, bien aseada, lo que quiere decir que también tenemos que procurar hacer limpieza cada cierto tiempo, ¿ok? Siempre tenemos que considerar la atención del paciente y siempre comunicando lógicamente dicho procedimiento, lo que vamos a hacer, ¿ok? Ya directamente sea corroborar la impermeabilidad de la vía, que directamente pasando solución y ver cómo esta responde, si sale, si no sale, si está trancado, si no está trancado. A su vez, tenemos que siempre considerar el posicionamiento correcto al paciente para que ésta de una vez se sienta cómodo, ¿ok? Y no tenga preocupación de hacer movimientos bruscos para incomodarse y empezar a mover lo que vienen siendo las ondas, ¿vale? Cuidados del paciente en extracción vesical. ¿Ok? Siempre tenemos que dar a consideración que nuestro rol como enfermería también es dar a conocer y exponer lo que viene siendo los patrones de conducta de los catéteres o de suministración de fluidos de lo que viene siendo la sonda vesical. ¿Ok? Tenemos que tener siempre, aparte de consideración, que tenemos que tenerlo eso por anotado, por escrito, ¿ok? Nosotros vamos a contar una hora y se le va a explicar tanto al paciente como en la hoja cuál ha sido el procedimiento, ¿ok? Siempre tenemos que tener algo bien claro, siempre ser lo más específico posible, ¿ok? Esto con la finalidad de brindarle de suministrar la mayor información a los doctores, ¿ok? Para que puedan llegar a su diagnóstico, ¿vale? ¿Qué tenemos que tomar a consideración? Directamente, qué tanto evacúa lo que viene siendo nuestro paciente, colocar la coloración, qué tanto coloca, si es a chorro, si es directamente por gotas, cada cuánto lo hace, tener siempre esos datos de vital importancia para su posterior complementación en la hoja, ¿ok? Los cuidados de enfermedad directamente cuando se pasa un proceso una situación de catéter vesical, directamente siempre tenemos que considerar la esterilidad antes, porque recordemos que esto es un método invasivo, ¿okay? De un cuerpo externo que trate de entrar a una cavidad de los genitales, ya sea masculino o femenino, de una manera invasiva, ¿ok? Siempre tenemos que considerar que el área donde se va a trabajar se podría llegar a contaminar y esta a su vez podría traer infecciones. Buenas, mi nombre es Antonio Figueras y mi punto a tratar en la exposición es sobre los diagnósticos de enfermería en la alteración de la eliminación de la función urinaria. Estos diagnósticos pueden recaer en lo que conocemos como una ITU, una colonización bacteriana a lo largo del tracto urinario, que puede localizarse en diferentes zonas y su tratamiento y prevención resultan en uno de los principales objetivos de atención y de hospitalización. Podemos tomar el caso de la cistitis, una ITU que se atiende en base a ciertos criterios a nivel de uretra y vejiga, que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios. La cistitis es cuando la infección se centra en la vejiga, donde se almacena la orina. Si no se trata debidamente, puede llegar a causar una infección renal. Y una de las causas más frecuentes de la cistitis bacteriana se produce por la bacteria conocida como E. coli. Esta se cursa con signos y síntomas localizados, tales como la disuria, aumento en la frecuencia y urgencia, hematuria y dolor suprapúbico, que generalmente no causa un compromiso sistémico. Y los diagnósticos de estas patologías se consiguen por medio de un uroanálisis, una valoración microscópica que destaca la combinación de bacteriuria y piruria en la orina, y se realiza un urocultivo cuantitativo para diferenciar estadísticamente una ITU de la contaminación que se puede producir por bacterias en la uretra.